Mucha atención porque el uribismo tiembla ante la llegada del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, que ya se encuentra en su terruño, en estas tierras colombianas que lo vieron nacer y convertirse en un terrible criminal. Estará aquí para rendir versión sobre algunas cosillas que quedan por ahí pendientes relacionadas con, entre otras cosas, pues el uribismo, ¿no? Esto no ha caído bien, obviamente, entre los sectores uribistas, que como les cuento están temblando de miedo, así como tembló anoche el departamento de Antioquia ante un temblor 4.7, epicentro en Bello a las 2 de la mañana, bastante fuerte según me cuentan, se sintió en el departamento de Antioquia. Imagínense, hasta tembló Antioquia ante la llegada de Salvatore Mancuso. Háganme el favor, esto es Diario Político, yo soy Wally, bienvenidos, gracias por estar nuevamente con nosotros. No olviden darle like al video de una vez, que eso sirve un montón, y suscribirse para estar pendientes de más. En este video también hablaremos sobre el señor no vamos a hablar de Polo Polo, vamos a hablar sobre lo que indicó la ONU en cuanto a reducción de hambre se refiere en el gobierno de Gustavo Petro en el año 2023. Háganme el favor, pues ustedes se acuerdan que el señor Polo Polo y el gatillero este de Cali, Andrés Escobar, se pusieron esta camisa un día que decía Petro es hambre. Pues imagínense que se redujo el hambre en 2023 del 30 al 25%. Es decir, no les sale una bien al uribismo en estos días. Aparte que están temblando con la llegada de Salvatore Mancuso, pues bueno, llegan estas cifras, ¿no? Hablaremos también de este tema. Néstor Morales, vamos a hacer un pequeño paréntesis dentro de este diario político para hablar de la denuncia que hizo el portal Desigual sobre irregularidades que al parecer se estarían presentando con el esquema de seguridad que, oh sorpresa para los colombianos, le estamos pagando de manera pública, como si al señor Néstor Morales en un cargo de dirección como el que tiene en Blue Radio, que les aseguro son más de 50 millones de pesos mensuales, no le alcanzara para pagarse un esquemita de seguridad. Aparte, me pregunto yo quién le quiere hacer daño a semejante pendejo, ¿no? Digo, con todo el respeto que se merece Néstor, por supuesto. Entonces, al parecer, estaría usando el esquema de seguridad que para hacer unos mandaditos allí, que para cuidar la finquita unos días, ¿no? Todo presuntamente. Ya hablaremos de este tema también. Uno que me llamó la atención y que también me gustaría compartirles es el de esta periodista que nos quiere contar cómo es estar en un medio de ultraderecha. Yo este video no lo he visto, lo vamos a ver juntos, pero al parecer hace revelaciones bastante polémicas. Empecemos pues con este diario político. Empecemos con el paréntesis de Néstor Morales que huele bastante mal, ¿no? El portal Desigual dice lo siguiente: tuvimos conocimiento de una denuncia en contra del director de Blue Radio, Néstor Morales, por presunto maltrato laboral a sus escoltas y mal uso de su esquema de seguridad. Morales afirma que no se le puede creer al denunciante, ya que según él estuvo involucrado en un robo. De esto poco se ha dicho en la prensa tradicional. Yo por ahí ya hice un llamado de atención en Twitter a ver si alguien, ¿no?, de algún medio tradicional entrevista a Néstor Morales. Obviamente no lo puedo hacer yo, si no de mil amores lo haría. Obviamente el señor no me va a contestar ni un WhatsApp, ni un mensaje de texto, así como dice el reggaetón. Entonces estamos esperando a ver si alguno, ¿no?, si Camila Zuluaga, si el señor Gustavo Gómez, si Julio Sánchez Cristo, si alguien se atreve a cuestionar esto que están denunciando desde el medio Desigual. Veamos un poco. ¿Acaso Néstor Morales, el director de Blue Radio, estaría haciendo un uso inadecuado de su esquema de seguridad? En enero de este mismo año, el subdirector de protección de la Unidad Nacional de Protección recibió un informe que estaba denunciando un mal uso del esquema de seguridad por parte de Néstor Morales, el esquema de la UNP, esquema que tanto usted como yo y los colombianos pagamos. En primer lugar, Morales habría conducido en varias ocasiones las camionetas de la UNP, pero bueno, esto no es grave, esto es permitido. Lo curioso es que la licencia de conducción aparece vencida, pero bueno, seamos honestos, eso al fin y al cabo solo es una multa de 350.000 pesos. Pero pues la denuncia no se queda ahí, o sea, no estamos haciendo pues un video para decir que Néstor Morales maneja los carros sin licencia de conducción, sino que es que también la denuncia muestra cómo este tipo habría usado su esquema de seguridad para recoger a sus hijos, para mandar los perros al veterinario, para recoger medicamentos. A ver.
A ver, momento, porque ¿cómo así que Néstor Morales maneja las camionetas de la ONP sin licencia de conducción? A mí esto no me parece un tema menor, ¿no? ¿Cómo así? O sea, ¿es que este señor está por encima de la ley o qué es lo que pasa? Ah, empezamos suave. Empezó suave la cosa, ¿no? Hágame el favor. Para recoger kits de golf, o sea, prácticamente estaría usando su esquema de seguridad como un Uber Black. Y como si fuera poco, el informe también solicita medidas de protección por conductas que podrían tipificarse como acoso laboral. El informe también muestra cómo Néstor Morales presuntamente habría violentado verbal y psicológicamente a sus escoltas. Esto a través de actos descalificativos, humillantes, con el fin de que sus escoltas le tuvieran miedo y no lo denunciaran. Y no solamente eso, el señor también habría, según el informe, nuevamente decimos, según el informe, habría usado sus escoltas como seguridad privada de su finca. O sea, usted le está pagando un esquema a un tipo que es para proteger la vida y ese tipo, al parecer, lo estaría usando para hacer rondas en su finca. Cuando llamé a Néstor Morales para escuchar su versión, lo único que hizo fue descalificar al denunciante porque este presuntamente había participado en un robo a su casa. Y no solamente eso, se encargó de decir que el tipo era un ampón, que lo habían echado 6 esquemas de seguridad o 5. Se encargó de decir que prácticamente no le podíamos creer al tipo y que era una falta de seriedad creerle al tipo. Pero es que la cosa es que están los pantallazos, la cosa es que están los videos y la cosa es que el man está probando lo que está diciendo. Y no bastando con descalificar al denunciante, nos descalificó a nosotros diciendo que éramos petristas, sobre todo este hijo de puta trista. Pero acá hay una pregunta muy curiosa. Néstor Morales, ¿cómo sabía quién era el denunciante? Estos informes se presentan directamente a la UNP. Dentro de la UNP aseguran que la empresa encargada de prestar el esquema, o sea, la UNP renta los carros, es la empresa de su hermana y que por ahí se habría estado filtrando la información de quién era el denunciante. Allá si el denunciante es o no un ampón, hay unos chats que muestran que lo que está diciendo es cierto. Más allá si es o no un ampón el denunciante, hay unos videos que muestran lo que está diciendo. Más allá si es o no un ampón, pues está probando lo que se está mostrando. Entonces, cuando usted le preguntó a Néstor sobre esas cosas, ¿qué le dijo? No me dijo nada. O sea, se puso bravo, ¿no? Sí, se puso muy bravo. Pues uno debería ponerse bravo cuando hay una denuncia de este tipo, que un esquema está siendo usado para este tipo de cosas. Y aparte dijo que esto no era interés público, pero ¿a usted no le parece interés público que nuestros impuestos vayan para esa vaina? Claramente. Entonces, pues Néstor, no estamos diciendo que usted es un delincuente criminal como el man dijo que estábamos diciéndole, sino lo que estamos diciéndole, venga, responda. Acá hay un tipo que está diciendo esta vaina, acá hay un tipo que presentó estas pruebas, pues... Bueno, esperemos que nuestros amigos de Desigual no le hayan puesto una canción con copy al video y que ustedes lo hayan podido ver. Aquí hay varias cositas, ¿no? Lo de la licencia de conducción, lo del uso indebido del esquema de seguridad, ni qué decir de lo de la hermana de Néstor Morales, ¿no? Recordemos que Néstor Morales es el primer cuñado de la nación. Acá vemos el nombre, Jenny Patricia Morales Corredor. Al parecer sería parte de estas personas que están prestando el servicio de entregar las camionetas, ¿no? El alquiler de las camionetas. Esto según esta investigación que presentan en Desigual. Bueno, ¿qué han dicho los periodistas al respecto? ¿Qué ha hecho Néstor Morales? Pues ni mu, ¿no? Y según él, esto no es un tema de interés nacional. Hágame el favor. Es que esta gente es el colmo de la hipocresía y todos los días se presentan en radio a mostrarse como los faros de la moralidad, ¿no? Como los faros éticos del país, pero al mismo tiempo están haciendo estas cosas, ¿no? Es el cinismo que hay dentro de los medios de comunicación. Dice acá Xpost, ¿cómo es posible que un bueno para nada como Néstor Morales tenga esquema de seguridad por parte de la ONP, mientras que líderes sociales andan desprotegidos, amenazados y ni cuentan con una pinche pistola para protegerse? Todo al revés. Y es que yo conozco un montón de casos, de verdad, de líderes sociales que están sin esquema de seguridad, de verdad que están siendo amenazados en sus regiones, y nosotros pagando el esquema de seguridad a Néstor Morales. No puede ser, no puede ser. La hermana de Néstor Morales es la que le alquila los carros a la UNP Colombia, además de que Néstor Morales hace mal uso del esquema de seguridad asignado a él. Increíble, pero de esto sí no hablan, que los contratos, que las camionetas, que la hermana, ahí sí no se dice absolutamente nada. Vean la hijoputez de Néstor Morales, véalo para que se dé cuenta que este señor lo que hace es proselitismo. Bueno, es que hablar de las posturas de Néstor Morales ya es prácticamente llover sobre mojado, ¿no? Hemos hablado en este canal
un montón de veces de las cosas con las que ha salido Néstor, como por ejemplo esta. El Ñeñe Hernández no era un narcotraficante. Nunca tuvo una investigación, tenía visa. El Ñeñe Hernández. Diciendo que el Ñeñe Hernández no era un narcotraficante. Ah, ese es el nivel. Ese es el nivel. Y ustedes lo vieron en la defensa de Iván Duque cuando el señor era presidente. Mejor dicho. Si quieren más que les piquen caña, porque ya este señor es volver a hablar de lo mismo. Vaya, tanto criticar y Néstor Morales realizando las mismas prácticas de abuso del poder que a diario critica, abusando y malutilizando esquemas de seguridad asignados por la ONP, nuestros impuestos, para sacar a pasear a sus perros, llevarlos al veterinario y cuidar la finca. Jackson dice, claro que es de interés público conocer qué hace Néstor Morales de Blue Radio con los recursos públicos, pero por supuesto que lo es, y estoy completamente de acuerdo. Néstor Morales tiene que salir a dar explicaciones sobre este tema. Vamos a ver si después, y con ayuda de ustedes que compartan estas denuncias, pues este señor da la cara y explica por qué uno de sus escoltas está precisamente denunciando estas cosas. Y a ver por qué, que nos explique por qué los colombianos tenemos que pagarle un esquema de seguridad. Es que esto es el colmo. Es el colmo que hayan líderes sociales sin esquema de seguridad y que nosotros le estemos pagando un esquema a Néstor Morales para que maneje las camionetas sin licencia, para que vayan y le cuiden la finca, para que pase a los perros, ¿no? Presuntamente. Estaremos muy pendientes de esta nota. Vamos a pasar con el tema del día, que es Salvatore Mancuso. Vemos a Uribe bastante asustado, pobrecito. Dice, hoy regresa Salvatore Mancuso a Colombia. Primeras imágenes, como pueden ver, pues hombre, el esquema de seguridad que le han brindado al señor Salvatore Mancuso ha sido bastante fuerte y ni más faltaba, porque claramente es testigo en uno de los casos contra Álvaro Uribe, y ustedes saben lo que significa eso en este país, que como repito, no es por echarle la culpa al expresidente Uribe, pero los testigos que ha tenido en su contra, pues terminan muertos, ¿no? Sospechosamente y coincidencialmente terminan asesinados. Por lo tanto, pues se le han brindado todas las garantías de seguridad a Salvatore Mancuso desde su llegada a Colombia. Así fue la llegada. Esquema de seguridad por parte de las autoridades del país fue dispuesto para garantizar su traslado a la cárcel La Picota, ubicada al sur de Bogotá. Veamos. Abajo la cabeza. Deja eso ahí, tranquilo. Déjalo ahí. No lo puedo dejar. No, déjalo. Déjalo ahí. Ahí va la medicina, ahí va la medicina. Sí, va. Bastante las camionetas y el esquema de seguridad por parte de las fuerzas militares y miembros pues de la fuerza pública que le brindaron pues seguridad al ex jefe paramilitar a su llegada a Colombia. Alejandro Campo dijo, ayer llegó Mancuso y hoy amaneció temblando en Bello, Medellín, Envigado, Sabaneta y sus alrededores. Qué coincidencia, ¿no? Es una coincidencia eso del temblor. El ministro Iván Velázquez dijo, consideramos que hay que proteger la vida de Salvatore Mancuso y el gobierno tiene que garantizarle su seguridad. Veamos lo que dijo el ministro. Lo cual significa que al llegar al país, verificada esta situación, entonces debe ser dejado a disposición de esa autoridad judicial y recluido en algún centro
de detención mientras la autoridad judicial resuelve su situación. Sí, hay un compromiso naturalmente del gobierno. Consideramos que hay que proteger la vida de Salvatore Mancuso. Los anuncios de sus aportes, lo que se ha generado en torno a él, a la posibilidad de contribuir en mayor medida a la verdad en el país, pues es un hecho objetivo que probablemente incrementa bastante su riesgo en el país y el gobierno tiene, lo cual significa... Bueno, claro, es que cuánta gente no debe estar preocupada con la llegada de Mancuso, ¿no? Señor Uribe, señor Pachito Santos, periodistas, medios de comunicación que ya ampliamente han sido pues señalados por él de haber estado aliados, ¿no? Amangualados con diferentes grupos paramilitares y bloques, pues deben estar temblando de miedo, deben estar asustados ante lo que Salvatore Mancuso pueda venir a decir, y ojalá que lo haga con pruebas, porque pues bueno, Mancuso ha dicho un montón de cosas. Lo que le critica precisamente el uribismo es que no tiene credibilidad pues un delincuente como lo es él, pero ha hecho declaraciones que han resultado ciertas. Recuerden ustedes, por ejemplo, estos hornos en la frontera con Venezuela, en los que reveló que allí pues asesinaron a varias personas. Resultó que los hornos pues sí existían, las autoridades fueron a buscarlos y resultó que era absolutamente cierto. Entonces esperemos que en relación a los casos que tienen que ver con precisamente Álvaro Uribe, por ejemplo, entre otros, haya algo más que nos permita tener veracidad sobre lo que dice el ex jefe paramilitar y que se le brinde toda la protección. Por supuesto, es una persona que está en alto riesgo por la cantidad de información que tiene, ¿no? Es entendible que le presten toda la seguridad. El representante Santiago Osorio nos cuenta un poco más sobre por qué ha llegado Salvatore Mancuso después de su silencio en 15 años. Escuchemos. Hoy es un día muy complejo para la narcopolítica colombiana. Visita de los paras al Congreso era una estrategia para lavarle la cara a todos los paracos y maquillar el genocidio perpetuado por todos estos delincuentes. Desde una de esas curules, esto dijo Petro. El presidente de la República es hoy un hombre secuestrado por los paramilitares, porque depende de los paramilitares, depende de los señores narcotraficantes sentados en la mesa de Santa Fe de Ralito, su propia reelección. En ese momento, la ultraderecha también decía que Gustavo Petro mentía y que el Congreso de la República era impoluto. Meses después, cerca de 30 congresistas o más terminaron sentenciados y judicializados por paramilitarismo. El hoy presidente, quien en su momento era un mentiroso más para un Congreso en su mayoría aliado a los paramilitares, propuso a Mancuso ser gestor de paz y lo que revele tiene en vilo a Colombia. Es muy importante recordar que gracias a estas denuncias hechas por Gustavo Petro en su momento, se dio precisamente con un descubrimiento que era un secreto a voces en este país, y era la alianza entre narcotraficantes, paramilitares y políticos en Colombia. Esto dio origen a la parapolítica y claramente a la gente que pertenecía a estos grupos paramilitares, sobre todo a los jefes, pues había que silenciarlos. Y como era complicado silenciarlos, ya teniéndolos con tantos reflectores, lo que hicieron fue sacarlos en la madrugada de un día sin cámaras para Estados Unidos. Para que nadie los entrevistara, para que no pudieran decir la verdad. Mancuso, vengo a seguir mi compromiso con las víctimas y a ponerme al servicio de la paz. Como lo pueden ver acá, ya recibiendo pues instrucción por parte también del IMPEC, en donde le asignaron una celda con todas las condiciones de seguridad. Ahora viene a hacer precisamente eso que evitaron en la época, ¿no? Silenciarlo.
Dice Revista Semana, y pónganle cuidado cuál es la posición uribista, porque finalmente pues la Revista Semana es el portal oficial del uribismo. Hoy inicia la estrategia más calculada y preparada para llevar a Uribe a la cárcel, senador del Centro Democrático tras llegada de Mancuso a Colombia. Entonces, desde antes que Mancuso empiece a hablar en esta nueva etapa, pues están de una vez desdibujando lo que él pueda decir. Entonces están diciendo, no hay que ponerle atención, es un criminal, esto es una estrategia del gobierno de Gustavo Petro, esto es una estrategia pues del gobierno para desacreditar al gran colombiano Álvaro Uribe. Pero pues desde antes de que llegara Petro, Mancuso ya había dicho pues ciertas cositas sobre el expresidente, y eso es lo que lo tiene precisamente así, ¿no? Eso es lo que lo tiene asustado, y claramente con estos titulares se nota que tiene asustada también a todos los sectores uribistas. José Guarnizo, periodista de Vorágine, dijo lo siguiente: Mancuso ha hecho aportes que no se conocían sobre la masacre del Aro y el homicidio de Jesús María Valle, y que coinciden con sentencias y otras versiones libres pasadas. Preguntémonos por qué la justicia no está interesada en investigar a los mencionados, a Uribe, por ejemplo. Mancuso ha hecho declaraciones muy fuertes que relacionan a Álvaro Uribe, que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en una columna del periodista Joir Ackerman, donde precisamente habla sobre estos temas, y que en estos días se las voy a compartir aquí porque es bien interesante. Miss Poirot no dio la orden, nunca se reunió con Mancuso, no extorsionó para que lo reeligieran, todo lo han hecho a sus espaldas. Ahí les presento al mitómano de Álvaro Uribe, que obviamente siempre ha negado su relación con los grupos paramilitares a pesar de tantas cosas, ¿no? Coronel Suárez, es que hay esto, yo nunca me reuní con paramilitares. Desde que era candidato dije, al único de esos jefes paramilitares que conozco. Y era una acusación, era una afirmación muy seria que los comprometía a desmentirme, si hubieran podido desmentirme. Porque yo no conocía a Castaño, ni a Jorge 40. A esta Jorge 40 ni Ibagué, le pueden preguntar. Al único que conocí fue a Mancuso. Nunca me reuní con él, nunca conversé con él. En este momento puede estoy promoviendo la seguridad ciudadana, montando una militancia nocturna en los barrios profesores, donde la misma comunidad le aporta al trabajador, y así mismo pues tratamos lo que es la delincuencia. ¿Están en relación con la policía? Estamos en relación con la policía. Entonces se trata de dos videos. El primero sobre una graduación del curso de comisarios políticos de las autodefensas. Bueno, el famoso video del encuentro de Álvaro Uribe con miembros del paramilitarismo claramente identificados años después. Pero bueno, él sigue negando todo porque es que a él lo traicionan. Es que a Uribe lo traicionan de muchas maneras. hasta los paramilitares se pueden inventar cosas de él, dice que él los conocía, que él los ayudó a armar, mejor dicho, un montón de mentiras que obviamente Uribe pues no tiene por qué soportar. Dice MH Mora, así de peligroso es el Matarife que a Mancuso lo tienen que proteger de esta forma. Ustedes vieron la cantidad de agentes que hay, miren los escudos que hay que ponerle a Mancuso para que no lo maten, hombre, es que este país, increíble, ¿no? Toda la protección que le tienen que brindar a este señor, a este delincuente, hágame el favor. Pero toca porque si no van y lo matan. Porque sí es verdad que está en riesgo. Uldarico, no solo Uribe, sino también Pacho Santos deben estar preocupados con la llegada de Salvatore Mancuso. No olviden que lo señaló de crear el bloque sur. Los noto asustados. Y Mancuso acusó a Pacho Santos de crear el bloque capital, en donde operaban los paramilitares en el centro del país, ¿no? Precisamente en Bogotá. Vamos a ver si Mancuso logra aportar un poco más a esta información. Esperemos que así sea. Diana Osorio, tenía que llegar un Petro para que Mancuso hablara de lo que mandaron a callar. Bienvenida a la verdad. Es que esto fue lo que sucedió. Finalmente todos esos jefes paramilitares los mandan a Estados Unidos es para que no digan nada. Para que se queden calladitos, para que a Uribe no me lo molesten
en su presidencia en ese momento. Pero bueno, finalmente regresó este señor. El país está esperando pues declaraciones firmes. Juan David Pedraza, qué extraño país es Colombia, o más bien qué extraña es la oposición de este país, porque los mismos que elogiaban y aplaudían a Mancuso, hoy dicen que es un petrista. Al man lo invitaban a comer, decían que era un genio, y hoy lo niegan. No olviden cómo lo querían. Ahí lo vemos en el Capitolio, en el Congreso de la República. Triste, ¿no? Este episodio. De los crímenes de militares. Una de las víctimas de los paramilitares protestando por la llegada de Mancuso pues al Congreso. Y paramilitares afuera gritan y claman no más impunidad, no a las leyes de perdón y olvido del Estado. Cuando Petro dijo que los paramilitares al mando de Mancuso eran los que elegían presidente, también denunció la parapolítica. Esto pues puso bastante los reflectores sobre Petro. En este momento representante a la Cámara por Bogotá en el 2004, precisamente cuando Mancuso pues se paró en ese atril. Escuchemos lo que dijo Petro para ese entonces. Todos esos congresistas está la reelección presidencial. Y entonces tenemos esta triste realidad, esta triste consecuencia. El presidente de la República es hoy un hombre secuestrado por los paramilitares. Porque depende de los paramilitares, depende de los señores narcotraficantes sentados en la mesa de Santa Fe de Ralito, su propia reelección. Porque esos votos son determinantes en la votación de este Congreso. Porque si esos votos obedecen a la voluntad paramilitar, es el señor Mancuso el que tiene en sus manos la posibilidad de modificarla. Sonido por el representante Petro. Es el señor presidente, es el señor Mancuso el que tiene la posibilidad de la reelección del presidente de la República, y de dos maneras: con el voto de congresistas adictos dentro de esta plenaria y el Senado de la República, y con los votos cautivos de los ciudadanos que controlan en sus regiones en el caso de que sea un escenario electoral. ¿Qué le podemos preguntar al presidente Álvaro Uribe? ¿Tiene la suficiente claridad de independencia moral e intelectual para representar a la sociedad en la negociación con el narcotráfico en Santa Fe de Ralito, sabiendo que existe un nexo de conducción política entre esos señores y la capacidad y la posibilidad de poderse reelegir? Es una pregunta que hoy tiene que hacerse toda la sociedad, que tiene que hacerse el Congreso y que tiene que hacerse el presidente de la República. Porque si bajo esta bandera de la paz, bandera sucia de cocaína, lo que se está presentando en el fondo es una alianza de narcotraficantes, genocidas y líderes políticos, que entre otras cosas tiene como consecuencia la reelección presidencial, entonces nosotros no estamos construyendo ninguna paz. Si es que la paz la definimos como la construcción de un pacto. Bueno, ahí tienen a Petro en esa época protestando ante la llegada de estos paramilitares al Congreso de la República, de cómo los políticos de la época se aliaban con estos jefes paramilitares para conseguir los votos que los llevaban allí al Congreso, incluido el señor Álvaro Uribe Vélez para su reelección, cosa que han dicho, al menos que yo haya escuchado, dos ex jefes paramilitares que tuvieron que ver con la elección de Álvaro Uribe, según declaraciones de ellos. Hágame el favor. Dice aquí Juan Calbroqui: antes la extrema derecha comía con los paramilitares y los veneraba, pero ahora que llegó Mancuso a Bogotá desestiman sus confesiones y lo acusan de conspirador con Petro. Cuando confiese Mancuso ante la JEP, a la extrema derecha le dará diarrea. Veamos lo que dice acá
Noticias 1. Mancuso podrá llegar este martes a Bogotá, en donde tienen preparada a él por razones de seguridad la celda blindada que ocupó su sucesor, alias Otoniel. Allí tendrá que esperar a que se resuelva primero una tutela y luego su eventual libertad provisional. Una vez que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso arribe al país el próximo martes, tendrá que responder ante los 3 tribunales de justicia que lo requieren, la Fiscalía y de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz. El primer tribunal interesado es la Jurisdicción Especial para la Paz, pues Mancuso, como jefe paramilitar, fue mencionado en decenas de versiones de víctimas y confesiones de victimarios que no han sido objeto de contradicción y o ratificación. El objetivo de recibir al señor Salvatore Mancuso en la jurisdicción es que provea información que han solicitado las víctimas. Hay muchas verdades sobre el conflicto armado que han permanecido ocultas y que el señor Mancuso puede ayudar a revelar. En noviembre del año pasado, la JEP aceptó su testimonio en la condición de bisagra que él desempeñó, sirviendo como enlace entre militares y paramilitares. Desempeñado por él, permitió que la fuerza pública incrementara sus resultados operacionales. Mancuso está pendiente de una tutela en la que pide que la competencia sobre los casos en su contra que tiene la Fiscalía y la Jurisdicción de Justicia y Paz sean absorbidos por la JEP, ante la cual ofrece su colaboración. Trabajamos conjuntamente con nuestros colegas magistrados de los tribunales de Justicia y Paz, que durante 17 años han investigado el paramilitarismo, pero respecto a los cuales nosotros tenemos una competencia adicional con la que ellos no contaban, que era la posibilidad de investigar la acción de la fuerza pública y de terceros. Los representantes de las víctimas esperan que él llene los vacíos que han dejado otras versiones sobre la forma en la que los paramilitares interactuaban con las clases dirigentes de las capitales. Hoy es urgente que venga a Colombia, pero a contar la verdad, a reparar a las víctimas, a cumplir con esa deuda histórica que se tiene, que se le debe a la sociedad, al país y a las víctimas. Eso es lo que podemos decirle a Salvatore Mancuso. Mancuso será recibido el martes por la policía, que tiene dispuesta para él la celda blindada que adoptó para alias Otoniel, su sucesor en el mando paramilitar. Bueno. Noticia que tiene temblando al uribismo. Por supuesto, estaremos muy pendientes de las declaraciones que pueda dar Salvatore Mancuso, de dónde va a estar en Colombia, de cómo va a ser pues esta movida judicial y política que, mejor dicho, tiene un montón de gente temblando, ¿no? Que la tienen básicamente unida. Bueno, vamos a hablar un poco sobre esta señorita que ven acá, que es una periodista que quiso contar sobre cómo es trabajar en un noticiero de ultraderecha. Esto nos lo contó Alejandro Toro con este encabezado que les voy a mostrar. Una periodista cuenta lo que vivió en carne propia cuando trabajaba en medios de comunicación del establecimiento. Cuando salían escándalos en gobierno Duque, les ordenaban publicar opiniones disfrazadas de noticias positivas. También atacar a la oposición. Esa es la libertad de prensa que exigen se respete. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene para contarnos esta periodista que estuvo en un medio de ultraderecha. Que, bueno, ya sabemos cuáles son, ¿no? No va a ser muy difícil seguramente adivinar en cuál medio es. Igual no lo vamos a decir. Pero no va a ser difícil adivinar. Vamos a ver si lo descubrimos, ¿no? Yo no he visto este video, lo voy a ver con ustedes. Mi experiencia trabajando en un noticiero de ultraderecha en Colombia. Obviamente esta es mi experiencia. Hace varios años que no me desempeño como en la parte periodística, yo soy comunicadora social, entonces lo que les voy a contar es, bueno, de hace años. No voy a decir como el nombre del noticiero, solo sé que si eso pasaba en ese tiempo, en ese noticiero, no me imagino pues cómo sean los demás. Y no me imagino cómo será ahora cuando Petro es el presidente. Fatal, fatal. Entonces comienzo. El contexto es que yo trabajaba en toda la parte digital del noticiero, o sea, página web, redes sociales.
Y me acuerdo mucho que cuando el gobierno de ese momento, que era el de Duque, había pues crisis, ¿no? Demasiadas, pero bueno, no los vamos a nombrar aquí. Cada vez que había crisis como de reputación o algo así, ¿qué me decían? Programe con más frecuencia las noticias de Duque, o sea, todo lo que hiciera el gobierno, o sea, sáquelo por todo lado, publíquelo por todo lado, o sea, como darle más prioridad, tanto en redes como en la página web. Y yo veía que mis compañeros, los redactores, hacían lo mismo. Entonces ahí la primera cosa. Lo segundo que me parecía un asco era, yo a veces me daba paseitos por ahí, por las instalaciones, ¿cierto? Las instalaciones. Y pasaba a veces por la oficina del director y pues uno siempre pues le da curiosidad, ay, ¿con quién estará ahí hablando? Y en varias veces que pasé, porque fueron varias veces trabajando casi 2 años y medio ahí, vi a personajes políticos, pero no era cualquier personaje, o sea, era el personaje político, ahí se los dejo a su imaginación, hablando con el director, así como cuando tú te reúnes con tu mejor amigo a tomar un café, así, ¿no? O sea, con confianza, con risita, así. Entonces, ¿por qué me sorprende? Porque no fue como una visita ya, sino que fueron varias. Entonces, ahí uno ya dice, what the fuck. Paréntesis, cuando uno estudia comunicación social, o si usted estudia política o le gusta leer, hay algo que se llama agenda setting. Es una teoría que explica cómo los medios de comunicación son manipulados por la política o por las grandes familias en el mundo. Y en Colombia pasa. Entonces, yo recién graduada, bueno, no estaba tan recién graduada, pero póngale que un añito después de estar graduada, encontrarme como con esa realidad tan fea, pues uno dice, bueno, yo aprendí la teoría, pero ya verlo en práctica es como que gas, que asco, que esto pase, donde queda la imparcialidad, la ética. Entonces ahí ya como que se me salió el corazón, el lugar. También me acuerdo mucho que cuando el presidente Duque estaba de campaña, ¿cierto? Antes de ser elegido, ese noticiero, mejor dicho, lo recibió como si fuera, mejor dicho, el dios del Olimpo, yo no sé. Pararon todo, o sea, todo, ya le decían hasta presidente cuando todavía era pues un candidato. Pero no hicieron lo mismo con los demás, si me hago entender, o sea, los demás que estaban en la candidatura, pues por ahí los entrevistaban porque había canales de opinión donde los entrevistaban a todos, pero era chao, no, este man, ¿qué hacía? Este man recorrió todo el canal, beso y abrazo a todo el mundo como, ¿sí? Obviamente yo no, yo apenas lo veo venir hacia la zona de la web, me fui, yo siempre dejé como muy claras como mi pensamiento, mi forma de ser, entonces bueno, mi líder directo ahí como que todo bien, pero todo el mundo le corría pues. Y ni les digo, cuando iba al innombrable a alguna entrevista, mejor dicho, eso cerraban todas las calles como, mejor dicho, como 10 cuadras a la redonda, eso había ejército, pues, o sea, una cosa que ni siquiera el presidente que había en ese momento, pues Santos lo tenía. Bueno, también una cosa que me pasó a mí fue que en algún momento que yo edité, o sea, yo tenía que ver algunos programas de opinión y publicar algunas cosas que ellos decían como en tiempo real, en redes sociales. En una de esas yo escribo porque había un congresista que estaba hablando mal del innombrable, o sea, habló mal, literal, habló re mal. Y yo escribí eso que dijo él de él y yo, pero es tan raro este man, pues se supone que lo apoya, pero bueno. El punto fue que lo anulé, o sea, perdón, lo publiqué y eso al día siguiente fue el desastre, que yo porque había puesto eso, que era mentira, no. Yo verifiqué, volví a ver la XDCAM, que es como el disco donde queda grabado el programa, ahí estaba toda la información y me lo hicieron eliminar. O sea, como que, y ese programa no se volvió a emitir, ¿sí ven? Entonces, para que vean ahí otra cosita. Y bueno, menos mal, yo soy de olvidar las cosas negativas. Aprendí muchísimo, obviamente. Ese canal me permitió, digamos, que darme cuenta de
de lo que es este medio. Digamos que después de que salí de este lugar descansé mucho mentalmente, porque yo siento que todo ese tema político es como que la gente no está tranquila, no es feliz. O sea, uno como periodista, vivir en la función de lo que pasa afuera, en lo externo, es difícil. Y yo por lo menos quiero una vida tranquila. Yo, por ejemplo, en este momento no tengo televisor. O sea, algo que aprendí trabajando allá es no veas televisión. Ya, infórmate de fuentes oficiales, correctas, que sean, que muestren las cosas como son. Entonces, bueno, muy agradecida con la experiencia en la parte profesional, pero muy decepcionada. Sé que sigue pasando, porque tengo amigos, colegas que me siguen contando cosas peores. Entonces ya, ese es un poquito de mi story time en este medio, al cual no quisiera volver. Y lo otro que les iba a decir es que había mucha agresividad en el ambiente. Es decir, yo me daba cuenta que ciertas personas que en el día de hoy siguen siendo líderes de ese noticiero eran muy agresivas verbalmente con las personas. O sea, eran de salir y golpear puestos y gritarle al que sea así como si fuera un animal, peor que un animal, yo creo. O sea, bueno, estas son las declaraciones que quería compartirles a ustedes porque, pues, interesante, ¿no? Ver cómo es la dinámica en un noticiero, en un canal, ¿no? Que yo creo que ya todos imaginamos qué canal es. Creo que no está difícil el acertijo de saber qué canal es del que está hablando ella. De cómo es esta dinámica, ¿no? Cómo se amanguala esta gente con estos políticos, de cómo atacan sistemáticamente un proyecto que no les gusta, como es el de Gustavo Petro, de cómo favorecen a través de la información y la manipulación a el político que ellos quieren montar, mejor dicho. Triste, la verdad. La decadencia que ha tenido el periodismo y que se ha demostrado con el gobierno de Gustavo Petro ha sido terrible. Las mentiras que se están inventando todos los días. Muchos hemos sido víctimas precisamente de esos ataques. Recientemente, por ejemplo, Margarita Rosa de Francisco, que decían que tenía asilo político, no sé en dónde Darcy Quinn le inventó y resultó que era falso, y así todos los días con una tranquilidad y una impunidad salen a inventar y a inventar cosas que pues claramente no son ciertas y que bueno, dejan muy mal parado el nivel periodístico de este país, sacándole noticias tontas, por ejemplo, para atacar a Petro, en vez de hacer una oposición y hacer una entrega de la verdad al espectador, ¿no? Al televidente, al radioescucha, que la gente esté enterada de la verdad, pero no, lo que hacen es amangualarse para inventarse cosas, para atacar por atacar al gobierno de Gustavo Petro, a no mostrar las cosas buenas que se han hecho, por ejemplo, también, sino simplemente salir con mucha tontería, ¿no? Y con mucha falsedad, sobre todo con mucha falsedad. Lastimosamente esa es la realidad del periodismo en este momento. Bueno, para finalizar este diario político, las cifras que demuestran la reducción del hambre, dice aquí, confirma que la inseguridad alimentaria bajó del 30 al 25%. La ONU, escuchemos. Mucha atención que el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas acaba de revelar importante informe que tiene que ver con nuestro país. La inseguridad alimentaria en Colombia se redujo del 30 al 25% en el año 2023. Las cifras demuestran un avance en los programas aplicados por el gobierno nacional en su meta de contrarrestar la desnutrición en varias regiones del territorio nacional. Mucha atención que el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas acaba de revelar importante...
Entonces, pues bueno, Polo Polo y Andrés Escobar pueden ir a guardar sus camisetas donde mejor les parezca, porque contrario a lo que están diciendo que Petro es hambre, la ONU muestra que hay cifras que dicen lo contrario, ¿no? Muy diferente a lo que esta gente decía. Noticia dada por la agencia de noticias EFE, 30 al 25% en 2023. Esperamos que esta brecha pues siga reduciéndose, que se siga disminuyendo la inseguridad alimentaria en Colombia. Daniel Monroy dijo: Polo Polo, Petro es hambre, Petro baja la inseguridad alimentaria del país en 2023, es que no le sale una. Gustavo Petro dijo lo siguiente: hemos avanzado en la lucha contra el hambre. Gustavo Bolívar: otra promesa que se está cumpliendo. En campaña Petro prometió atacar el hambre, falta mucho, pero ya se empiezan a ver los resultados. Inseguridad alimentaria pasó en 2023 del 30 al 25%, Colombia va bien. Otro dato, Gustavo Bolívar probablemente va a entrar a la dirección de protección social. Vamos a ver si esa noticia se confirma en estos días. Algunos medios ya han hablado del tema. Al parecer el exconcejal de Bogotá, Carlos Carrillo, también entraría a un nuevo puesto en el gobierno de Petro a reemplazar a este señor en gestión de riesgo. Gustavo Bolívar entraría a prosperidad social. Vamos a ver qué sucede en estos días, si se confirman estos nombramientos. Entre tanto, pues Milei, cuya inflación en Argentina sigue aumentando, dice que Petro tiene mal al país. El presidente Petro dice que usted no sabe qué es comunismo. ¿Qué le dice al presidente Petro de Colombia? Que está hundiendo a los colombianos, o sea, que es una plaga letal para los propios colombianos. Dice que Petro es una plaga letal para los colombianos. Milei, que en este mes ha incrementado la inflación y que en diciembre, yo sé que Milei no llevaba mucho cuando se acabó el año anterior, pero la inflación en Argentina superó a la de Venezuela y en este mes no ha ido mejor, ha subido 30 puntos, lo cual pues demuestra la incapacidad de Milei, mucho bla 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 por parte de esta gente. Es muy pronto también para dar un análisis certero sobre lo que les estoy diciendo, pero no es la panacea ni el milagro que decía ser, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Y bueno, con esta fotico de Néstor Morales, con esta fotico de Néstor Morales me despido. Gracias por haber visto este diario político. No olviden dejar su like y nos vemos muy pronto. Gracias por haber estado conectados nuevamente. Les envío un abrazo gigante. Que tengan un feliz resto de día.